todos y a todas. Vamos a dar comienzo a nuestro último evento de año, es un cierre con broche de oro, que nos va a presentar el ingeniero Gustavo Giannatasio sobre seguridad de Internet de las cosas. Voy a ser breve. Primero vamos a hacer una pequeña presentación de qué es IoT-SS-LAC. IoT-SS-LAC es un grupo de personas, una asociación que tenemos un interés común, un ámbito de trabajo, un enfoque, en un modo de funcionamiento donde hay países que son miembros fundadores y una fecha de nacimiento de la idea de formar este grupo IoT-SS-LAC. El interés común es la tecnología de IoT, el ámbito de desempeño es América Latina. Esto no implica que no tengamos, que no participemos con asociaciones de nivel o de alcance internacional como el IETF o ISO. Tenemos un enfoque multidisciplinario en nuestras temáticas y en la forma de trabajar. En un modo de funcionamiento que es de grupos de trabajo, donde las decisiones se toman por consenso. Los miembros fundadores son de República Argentina, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana y Uruguay. De estos países somos los miembros fundadores y la idea nació el 1 de abril de 2021, es decir, hace muy poquito tiempo. En este momento tenemos miembros en distintos países, ¿sí?, a los cuales se han sumado Colombia y Brasil a los países que fueron o que aportaron miembros fundadores. Tenemos una misión y una visión, que rápidamente voy a decir que la misión es fomentar el desarrollo e implementación de la tecnología de IoT mediante la investigación, difusión y colaboración con terceras partes, desde la óptica de los estándares, normas y buenas prácticas internacionales que contemplan ciberseguridad, los derechos humanos y así como los aspectos socioculturales de la sociedad de la información en América Latina y el Caribe. Y quiero resaltar esto de colaboración con terceras partes, porque por ejemplo el ingeniero Gustavo Giannatasio pertenece también a ISO y pertenece al IEEE y fue presidente durante varios años del IEEE de Uruguay, si no estoy equivocado. En todo caso, él después nos va a aclarar. Y tenemos una visión que es ser un referente global en América Latina y el Caribe para el desarrollo e implementación de la tecnología de Internet de las cosas desde una perspectiva sustentable y tomando en cuenta los aspectos técnicos, humanos y económicos. Es decir, una visión amplia del Internet de las cosas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos una estructura y un modo de funcionamiento. Como les comentaba, la estructura está basada en ejes temáticos, que son las líneas que estamos trabajando en este momento, las cuales pueden expandirse a futuro. Y los ejes temáticos que estamos trabajando son estándares, protocolos y buenas prácticas de seguridad en IoT, redes de bajo consumo, o sea, lo que son las redes específicamente usadas en IoT y conocíamos como Low Power One, redes abiertas y sensores. Tenemos también un grupo que trabaja sobre riesgos, vulnerabilidades y amenazas en el mundo de Internet de las cosas en particular, y un grupo de gobernanza y aspectos legales. Estos grupos se hayan vinculados entre sí por lo que llamamos líneas de acción, que son de colaboración, de educación y sensibilización y de difusión. Bueno, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Como les dije, esta asociación se formó el 1 de abril del 2021 y desde ahí hemos logrado presencia en todas las redes sociales. Hemos realizado una serie de eventos y participados nosotros también como invitados en
en distintos eventos, en distintos países de la región, y todo esto lo pudimos hacer en solamente 8 meses por el esfuerzo voluntario de varios colegas que se sumaron a nuestra iniciativa. Aquí están todas las actividades que participamos, o casi todas las actividades que participamos en este año, todas las actividades técnicas, en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, hemos desarrollado, y en México. Y estos son los eventos realizados por nosotros. En el 24 de septiembre tuvimos nuestro evento inaugural, y luego hicimos 2 webinars, y como les decía, este es el último, y con este cerramos el año, y el ingeniero Jonathan Tassio le va a poner el broche de oro a esto que dimos en llamar IoT-CS. Tenemos, bueno, proyectos de infraestructura que estamos desarrollando, como son una red piloto de IoT abierta para Sudamérica. Los primeros nodos están en Perú y Uruguay. Y bien, en fin, una serie de cosas. Acá después les vamos a hacer llegar esto, nuestra presentación y digamos, todas las redes sociales y cómo pueden contactarse con nosotros. Sin más, yo les voy a pasar la palabra a Eunice, que va a presentar a nuestro orador del día. Así que, Eunice, si estás por ahí, te dejo en tus manos el evento. Muchas gracias, Oscar. Bienvenidos a todos nuevamente. Y bueno, yo tengo el gusto de presentar al ingeniero Gustavo Giannattasio. Como Oscar comentaba, con él cerramos con broche de oro los eventos que estamos realizando en este 2021 con el tema de seguridad en Internet de las Cosas. Gustavo es graduado en Ingeniería, especialidad en Telecomunicación en la Universidad UTLA, Uruguay, MBA en la Universidad Católica Uruguay, certificado PMP, vicepresidente del Comité de Educación de Ciudades Inteligentes de la IEEE 2021, es miembro de la Junta de Gobernadores de la IEEE Technology and Engineers Management Society 2020-2023. También es consultor de Industria 4.0 formado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, Argentina. Es experto invitado a la Iniciativa de Ciudades Inteligentes y Sostenibles de la UIT U4SSC 2021. También es miembro del comité editorial del estándar IEEE de Tecnología y Planificación de Ciudades Inteligentes P2784. También es miembro del comité de estandarización de la IEEE de IoT 2021. Presidente de la IEEE Sociedad de Comunicación y Sociedad de Gestión Tecnología Uruguay, presidente del programa técnico y tutorial de las conferencias internacionales de ciudades inteligentes del IEEE Trento, Kansas City, UXI y Casablanca. También es exmiembro del comité directivo de la IEEE de Smart City durante 4 años, exdirector de la región de América Latina de la IEEE durante 2 años, exdirector de programa del capítulo PMI, Montevideo por 4 años. Bueno, sin más, bienvenido, Gustavo, y te damos la palabra. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Excelente. Vamos a ver si podemos compartir pantalla. ¿Me dicen si se ve? Sí se ve. ¿Se escucha bien? Perfecto, arrancamos. Perfecto, todo bien. Bueno, nos va a llevar unos minutos recorrer un camino bastante largo para llegar a lo que muchos de nosotros esperábamos escuchar exclusivamente, que sería IOTA y la seguridad con 5G. Sin embargo, este camino en algunos lados está bien asfaltado, delimitado, en otros está regular, y bueno, vamos a tener que pasar por algunos pozos a lo largo del trayecto.
Vamos a, por favor. Como ven, la agenda es bastante ambiciosa. Estamos tratando de arrancar con una motivación. ¿Por qué el tema de la seguridad? ¿Qué debilidades tenemos? Y no solo en lo que representa los sensores en sí, que es lo primero que a uno le pasa por la cabeza cuando habla de seguridad IoT. Pienso en el reloj que tengo, pienso en el que me está controlando la energía que estoy consumiendo en mi casa, pero en realidad hay muchísimo más que eso. Así es como empezamos a tener las primeras preocupaciones, por allá por el año 2016. Como ven, no empezó ayer ni antes de ayer, empezó hace bastante tiempo. Y el mundo empezó a preocuparse. Algunas empresas como Trend Micro, de origen chino, empezó a buscar a ver de dónde eran los orígenes de esos ataques. Como ven allí, no digo una mayoría, pero una gran parte termina en lo que son dispositivos IoT. Entonces se ve que son el foco de atracción, dado que hay muchas cosas que pueden llegar a causar mucho daño. También recordarán que en Irán había unos centrifugadores, que eran unos dispositivos que estaban eventualmente igual conectados a Internet en aquella época, y fueron atacados y pudo haber sido un desastre aquello. Pero vamos a avanzar. No solo lo que representa los ciudadanos, a las empresas, a las municipalidades, sino que también hay una vertiente que tiene que ver con la industria. La industria en sí aporta a lo que es el Internet de las cosas, lo que llamamos el Internet industrial, que tiene una doble vertiente, una parte operacional, que tiene que ver con los SCADA, con los robots, y una parte de tecnología de información que muchos de nosotros estamos bastante acostumbrados. Pero todo este cóctel genera una serie de desafíos que causan que debamos tener algunas precauciones. Por ejemplo, cuando pensamos en vehículos autónomos, nada sería peor de que sufrieran algún tipo de ataque. Y ustedes acá ven que este es un trabajo hecho por Harman, es una empresa alemana, que dijo, bueno, a ver, me pueden atacar a las claves, me pueden atacar al bus del vehículo, hay demasiados puntos de ataque. Entonces, se comprende que es bastante serio el tema. Y otra gente desarrolló este esquema que dice cuáles son las nuevas vulnerabilidades que pueden tener el entorno de la seguridad de IoT. Allí vemos, está en rosado, van desde ataques a lo que es la parte física, la parte inalámbrica, la parte de plataformas, bases de datos, y a toda una serie de verticales, como son la parte industrial, el transporte, la energía, bla, bla. Como ven, es bastante amplio el tema, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que en realidad la seguridad es un problema de extremo a extremo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que proteger? ¿El sensor? ¿Alcanza con la criptografía? ¿Deberíamos usar hashing? ¿Tendríamos que usar claves con gestión de claves? El ruteo tendrá que ser seguro. Los sistemas operativos, bueno, como ven a la derecha, tanto la gestión como la seguridad abarca desde los sensores hasta las aplicaciones. Y cada una de esas partes es susceptible de tener algún tipo de anomalía. Es una cadena bastante larga que va desde el sensor hasta que los usuarios tienen sus gráficas, sus estadísticas, su analítica, y cualquier punto de estos es susceptible a algún tipo de perturbación. Por ejemplo, puede haber una penetración por puertas traseras, por contraseñas mal administradas, se pueden robar claves, se puede tener un firmware que es falso, y se puede llegar a atacar de forma tal de que uno solicite dinero si es que quiere tener funcionando de vuelta su sistema, lo cual es bastante complejo. Entonces, como pantallazo principal, casi como para terminar esta parte, tenemos
capas donde tenemos la parte del IoT y del Edge, que es la parte inferior que ustedes están viendo aquí, no sé si el cursor es suficientemente visible. También tenemos un middleware, ¿sí? Y finalmente tenemos los sistemas de información de IT. Todas estas tecnologías son susceptibles, y acá están todos los riesgos y todas las amenazas. No podemos detenernos en cada uno de ellos, sino que vamos a tratar de ver algunas recomendaciones. Por ejemplo, esta empresa que se encarga de temas de seguridad, Trend Micro, como ven, tiene una cantidad de soluciones, pero lo que uno ve como el punto final, ¿sí? Lo que sería el sensor IoT, es solo una pequeña parte con relación a todo lo que es las aplicaciones web, móvil, los gateways que intercambian información entre los sensores y la infraestructura, etcétera. Entonces, en definitiva, no nos queda más que comprobar que tanto las capas de aplicación de red y lo que tiene que ver con los dispositivos IoT que aquí figuran, son todos responsables y tenemos que tener una política que abarque todas las capas y todos los posibles ataques. O sea, si pensábamos que era suficiente con restringirnos aquí, creo que ahora se nos cambia el panorama y tenemos que tener una visión un poco más amplia. Por lo tanto, los focos están bastante distribuidos, ¿sí? Incluso llegan hasta los sistemas operativos, al hardware. Entonces nos preguntamos, ¿será suficiente con encriptar? Los niveles de encripción pueden ser muy complejos. Puede haber hashing, puede haber hashing del hashing del hashing, así 256 veces. Y uno diría, bueno, esto es imposible de corromper. Sin embargo, aquí a la derecha, ustedes están viendo algo que van a reconocer seguramente, que es el advenimiento del quantum computing, que está creciendo de forma acelerada y que, vamos a admitir a alguien más aquí, listo, y que significa el fin de la encripción. Eso no nos gusta mucho a la gente de la sociedad de Internet, porque estamos muy dedicados a la codificación y a todo lo demás, pero este bichito de acá, que tiene temperaturas muy bajas, pero hace millones de operaciones en forma mucho más eficiente y puede probar todos los caminos posibles para lograr decodificar claves, nos va a traer serios problemas en el futuro. Entonces, ¿cuáles son los enfoques posibles para tratar de abarcar todo este vasto mundo, toda esta carretera de información? Bueno, la Sociedad de Internet tiene una lista de revisión de seguridad, que no la vamos a leer porque todos pueden acceder. Allí está la dirección Internet al pie en rojo, y básicamente responde a, bueno, no hagas esto, verifica aquello, no permitas esto otro, etcétera, etcétera. Pero es una checklist que no es dinámica, que no tiene una evolución de acuerdo a lo que la tecnología está cambiando. Entonces, es un poco limitada. Sin embargo, para muchos casos es bastante suficiente. Dijimos que la industria, ustedes piensen que a la izquierda cualquiera puede llegar a entender lo que es una zona desmilitarizada, lo que es la parte corporativa, pero ahora se nos presenta un problema serio con respecto a lo que son la planta, los controladores de la planta, las operaciones de gestión de una planta, y lo que es llamado el SCADA, o sea, la adquisición de datos, y en forma inalámbrica. Entonces, seguimos complejizando el problema. Entonces, para tratar de simplificar un poco el análisis, este es un modelo simplificado que utiliza NIST y que nos permite clasificar en distintas áreas donde están los sensores, ¿sí? Aquí a la izquierda los sensores, los agregadores o gateways, o como quieran llamarle, intermediarios, que pueden tener distintos tipos de conectividad, y luego determinados clústeres que en el operador le permite generar condiciones de decisión. Aquí, por ejemplo, está hablando de comprar y vender, pero esto es aplicable no a dinero, es aplicable a cualquier interacción máquina a máquina. Entonces,
si tal máquina tiene un ruido superior a tal nivel en el eje, la inteligencia artificial nos va a decir, puede llegar a fallar dentro de las próximas 4 horas. Entonces hay que tomar alguna acción y se dispara por el llamado disparador de decisiones. Bueno, este modelo tiene la ventaja de que uno puede llegar a ver cuáles son los puntos débiles de toda esta estructura. ¿Qué son, por ejemplo? ¿Qué tan confiable es el sensor? ¿Sí? ¿Qué tan seguro es? Lo mismo con el agregador o gateway. ¿Qué tan seguro? Finalmente, el canal de comunicación. Piensen nomás en los edificios inteligentes, lo que es Wi-Fi. Bueno, cada año aparecen nuevas vulnerabilidades de Wi-Fi. Seguridad de la plataforma, o sea, yo paso todo a mi plataforma, puede ser open source, puede ser propietaria, pero puede estar concentrada en un lugar. Entonces, esto nos trae un problema que solo blockchain y IOTA pueden llegar a resolver, que es distribuir la información de forma tal de asegurar la no corrupción de esos datos. Porque si nosotros tenemos toda nuestra información basada en un data center, en un sitio central, si eso llega a caer por algún tipo de ataque, se nos pierde todo el proyecto. Y lo mismo pasa con las decisiones que muchas veces, empleando inteligencia artificial, nos permiten activar ciertos cambios en las redes y que puede haber una inseguridad y puede ser poco fiable el criterio. Por ejemplo, si utiliza algoritmos de inteligencia artificial que están con una tendencia debido a que fueron evaluados en un determinado contexto y ahora el contexto cambió, ese algoritmo tal vez nos da predicciones erróneas. O sea que hay que tener bastante cuidado con eso. Bueno, un punto que ya fue tratado varias veces en webinars anteriores es el tema de los protocolos. Estos protocolos, entre otras cosas, tratan de utilizar pocos recursos para poder simplificar y para mantener una seguridad equivalente a lo que es la seguridad convencional, con TLS, IKE, etc. Para lo cual se han desarrollado, ustedes habrán visto, el LowPan, 6LowPan, el DTLS, y además el QuickC. El QuickC permite obviar el pasaje por TCP y hacer todo por UDP. Bueno, todas esas tendencias lo que hacen es enfocarse primero en la seguridad y segundo en la eficiencia. El motivo es claro. Nosotros tenemos que enviar breves conjuntos de datos que no hay que agregarle mucho overhead, no hay que cargarlo demasiado con los encabezados de los protocolos, para lo cual DTLS cumple una buena función y el QuickC ni hablar. Este es un comparativo, no nos vamos a detener. La gran diferencia tenemos aquí, que es la utilización de TCP, mientras que aquí tenemos UDP. Esto nos facilita muchísimo la tarea de quitar overhead a los paquetes. Lo mismo con el ruteo. Hay con el ruteo determinadas funcionalidades que para lo cual se desarrolló este protocolo para aplicaciones que tienen limitaciones. ¿Quiénes tienen limitaciones? Y los sensores. No podemos cargarle demasiada aplicación adentro de un sensor. Después vamos a ver algunas cosas interesantes. Hay algunas recomendaciones para DTLS. Interopera con, por ejemplo, aquí debajo tenemos servidores de máquina a máquina y arriba tenemos los sensores. Entonces, toda esta operación puede hacerse, por un lado, con DTLS y COAP, por el llamado COAP-S, y luego con esta interfaz pasar a lo que estamos todos acostumbrados de HTTP, TLS, con la seguridad clásica que tenemos. O sea que en un dominio utilizamos estos protocolos y en otro dominio utilizamos otros protocolos. Bueno, aquí algunas diferencias adicionales. Y existe también el que es DTLS liviano, que lo que hace es comprime bastante el encabezado, los efectos de tener una mayor eficiencia. Por ejemplo, aquí vemos
60, 70, 14% de ahorro en lo que es la compresión y sin compresión gracias a este protocolo de TLS. Pero ya tenemos bastante de protocolos. También tenemos certificados para el IoT, ¿sí? Basados en protocolos de seguridad. Y tenemos organizaciones que utilizan todo esto porque hay que llevarlo al mundo real, al mundo físico. Entonces, organizaciones como la OMA tienen aplicaciones que van desde lo que sería la parte web hasta los objetos, que son los dispositivos que tienen máquina a máquina. Estos objetos tienen un cliente, aquí hay un servidor, y toda esta serie de protocolos utilizan lo que acabamos de ver de TLS, COAP y el Lightweight M2M, ¿sí? Con la compresión para simplificar. Es importante para poder manejar a estos dispositivos finales utilizar este tipo de protocolos que nos van a garantizar un poco más de seguridad. Por eso la seguridad absoluta no existe, pero poco a poco vamos construyendo capas, como en una cebolla, de distintos niveles de seguridad. OneM2M también es otra alianza que está formada por varios, incluyendo el IETF, la IEEE, ITU, GSMA, esta es la parte de celular, y que tienen un enfoque interesante. Por ejemplo, estas son soluciones de seguridad, este es un documento, ¿sí?, que nos permite entender un poco estructuras de seguridad y estructuras centralizadas de seguridad, dependiendo de cómo es el arranque genérico y cómo son la estructura de aplicaciones móviles. Allí al pie de página lo van a poder ver en la grabación. Pueden entrar muy en detalle en cada uno de estos bloques. Otros enfoques, IoT Cybersecurity. También separa capas, y en esas capas tenemos, por ejemplo, el dominio de IoT, el dominio de red y el dominio de aplicaciones. Y cada una, aquí es interesante porque muestra cuáles son los posibles ataques, ¿sí? Aquí también, y aquí también. Y si uno tuviera que individualmente tener que ocuparse de cada uno, es algo bastante complejo, para lo cual hay algunas soluciones que más adelante vamos a ver. En definitiva, volvemos al viejo concepto de que es algo end-to-end, que pretende identificar, prevenir, gestionar, como prácticamente cualquier aplicación. Otras organizaciones, vamos a tratar de ir un poco más rápido, otras organizaciones se encargan de la seguridad de las aplicaciones web. ¿Por qué hay que tener cuidado con esto de las aplicaciones web? Y bueno, porque justamente los usuarios terminan interactuando a través de una aplicación web. Entonces, de nada sirve tener toda una parafernalia de seguridad en lo que es el dispositivo, Internet de las cosas, el Edge, las comunicaciones y los servidores, bases de datos, etc., si descuidamos lo que es la parte de aplicaciones web. Bueno, acá tenemos para divertirnos, no nos vamos a detener demasiado en esto. Como ven, tiene muchos aspectos, muchas vertientes que advierten qué es lo que tenemos que procurar de ajustarnos para que nuestra aplicación web cumpla con ciertos conceptos. Y en esta parte sí se resume por parte de ellos algunos aspectos. Por ejemplo, interfaces inseguras. Arriba están cuáles son los obstáculos que generan que esta interfaz web sea insegura, y abajo cuáles son las posibles soluciones. Entonces, en este enfoque también tenemos problemas de autenticación para las aplicaciones web. De vuelta, cuáles son los motivos que causan preocupación, y a la derecha, cuáles son las soluciones. Lo mismo con los servicios de red, lo mismo con la inscripción en el transporte, ¿sí?
y también con temas de privacidad. Por ejemplo, si yo recojo demasiada información que es en parte no necesaria, estoy exponiendo de pronto datos, no digo datos personales, pero datos que no son realmente necesarios para la aplicación, pero que a través de ellos pueden llegar a acceder atacantes. Entonces, lo que se pide es minimizar la adquisición de los datos, anonimizarlos, ¿sí? Y darle a los distintos usuarios, porque en realidad hay municipalidades que tienen un grupo para el transporte, otro grupo para la calidad del agua, otro grupo, como en Montevideo, ¿no? Otro grupo para distintas vertientes del Internet de las cosas, y cada uno puede tener su política distinta. Entonces, cada uno tiene que poder decidir qué datos es el mínimo conjunto de datos que debe recoger. Bueno, también con las interfaces de nube, el celular, la aplicación móvil del celular. Ustedes habrán visto que Apple tuvo algunas disputas por el tema de puertas traseras y demás. Hay un curso que te lo recomendamos de Internet Society, que tiene que ver con codificación, donde se explican bastantes temas relacionados con este tipo de seguridad, ¿sí? Entonces, con respecto a las configuraciones, también hay cosas mal configuradas que por el apuro, por no diseñar el sistema partiendo de un diseño seguro, quedan cosas por el camino, ¿sí? El propio firmware, los propios dispositivos de hardware pueden tener dificultades. Ahora, ¿cómo hacemos para superar todos estos problemas? Bueno, una de las primeras cosas que se utiliza es el buteo seguro. Este buteo utiliza codificación criptográfica del fabricante, ¿sí? Para soportar si el código es auténtico. Aquí se explica un poco cómo se butea un sensor que tiene buteo seguro. En realidad se hacen dos etapas. El código está firmado por el fabricante, y entonces hay un intercambio de claves que permite que recién arranque cuando aparece una firma que fue autenticada a través de firmas digitales y claves criptográficas que el propio fabricante ha embebido en el dispositivo IoT. Entonces, el Secure Boot es de cajón que esto no puede faltar. Pasamos a depender un poco del fabricante, pero siempre es posible. Después vemos qué hacen los fabricantes para generar un poco más de confianza en los usuarios. Bueno, no hablamos más de firewall, filtering, filtrado basado en políticas, todo esto es básico de networking, también tiene que ser aplicado. Veamos qué hacen algunos para tratar de generar confianza. Dicen, ¿tú tienes algún dispositivo IoT? Bueno, nosotros te lo certificamos. Vemos que se cumplen estas 8 condiciones, ¿sí? Fíjense, esta es la cuarta. Security by default. Esta es la panacea. Todo el mundo tiene que apuntar a eso. Entonces, ellos lo que hacen es algo parecido a lo que hace la alianza Wi-Fi. Te dicen un sellito, pagame, yo te pongo un sellito que dice que vos cumplís con un programa de certificación nuestro que verifica todo esto. Entonces, cuando uno llega a comprar un dispositivo de IoT que dice ser certificado por IOXT, por lo menos sabe que alguna organización, una alianza, se ocupó de verificar todas estas cosas por mí y me salva de un problema. No olvidemos que la funcionalidad de seguridad que queremos agregar está relacionada con el costo. Y además está relacionada con la tecnología, porque los dispositivos sensores tienen memoria limitada, CPU limitado, consumo de batería limitado, entonces no podemos cargar todo absolutamente, ¿sí? Pero algunas cosas sí debemos cargar. Por ejemplo, lo que vimos, el buteo seguro, es una de las cosas mínimas que podemos llegar a hacer para que con clave criptográfica se autentique si está arrancando realmente como debería ser. Hay algunas otras temas de seguridad de la nube, no lo vamos a tratar, pero sí este punto que me parece interesante porque es una recomendación del organismo de seguridad americano, el NIST, donde
definen el llamado MUD, que es la descripción de uso del fabricante. ¿Qué es esto? Esto es algo que implementan algunos fabricantes de forma tal de que cuando un dispositivo aquí en la izquierda desea poder hacer algo, pasa por un sistema de autenticación bastante complejo que requiere que haya un servicio Radius, ¿sí? Y gestores de este tipo de Manufacturer User Design Description, y un file server que en realidad contiene todos los permisos necesarios para que este protocolo, luego de ser verificado paso a paso, recién allí es posible que haya un intercambio seguro entre nuestro dispositivo y nuestro primer switch. Pero para esto requerimos que, acá según fabricante, el fabricante cumpla con esa recomendación anterior. Es una forma de asegurar de que el sensor solo va a mandar información que se le permite enviar hacia el dispositivo intermediario gateway, que está aquí, este switch. Sí, hay un servicio central que tiene funcionalidad Radius y una gestión centralizada de lo que es la autenticación. Estos son otros aspectos para hacer la actualización. Si yo quiero actualizar remotamente un sensor, en el caso de que esté certificado, de acuerdo a esta recomendación del NIST, bueno, también hay un proceso que permite que esas actualizaciones sean volcadas, siempre y cuando haya un servidor de actualización, acá estamos dependiendo de que alguien tenga que tener eso, que es el que autoriza definitivamente que ante un pedido haya una actualización que se instale, ¿sí? Lo cual nos da, para dispositivos que tienen poco CPU, que tienen poca forma de verificar, una forma de descargar la seguridad sobre servidores externos que, de acuerdo a la norma esta que NIST definió, logren que yo actualice el firmware, por ejemplo, de mi sensor en una forma lo más segura posible. Bueno, con respecto a la nube, todo va a parar en la nube, ¿no? Bien, ¿qué seguridad podemos pretender de la nube? Infinita. Acá hay miles de recomendaciones, posibilidades. Hay formas de identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Esto es bastante espeso. No va tanto a lo que es la parte que nos puede llegar a interesar más, pero como ven aquí, se ocupa en algunos de sus aspectos, como este que es la identificación, lo que tiene que ver con los dispositivos físicos y sistemas, ¿sí? Las plataformas de software, la comunicación dentro de la empresa, etc. ¿Y a qué corresponden? Estos son los estándares que definen cómo verifico que estos dispositivos físicos cumplen con esta normativa, ¿sí? Incluye ANEC, el ISO, COVID, etc. Es bastante complejo, digamos, que si yo tengo que tener un oficial de seguridad que se ocupe de verificar todo esto, y bueno, algunos no lo podemos tener, ¿sí? Bien, ¿cómo analizamos el riesgo? Bueno, ese riesgo puede provenir de la tecnología, del fabricante, de la propia organización. Entonces, hay algunas reglas de ISO que nos permiten, muchos las conocen ya, cómo medir cuál es el alcance, hasta cómo ir mejorando en forma continua el tema del riesgo, que pasa por planificar, ejecutar, revisar y hacer los cambios necesarios. O sea, todo esto de IT también es aplicable. Pero ¿en qué medida nos podemos basar en estándares internacionales? Acá tenemos uno, por ejemplo, el Y2060 del ITU, que la ventaja de ITU es que uno puede acceder gratuitamente a todos esos estándares, que habla de la seguridad que abarca desde las aplicaciones hasta el dispositivo. Como ven, de nuevo, cubren todas las capas. Esta es una norma bastante interesante. Si nos ponemos a buscar en IEEE estándares de seguridad, como ven por acá, en algún punto dice, ¿dónde era que estaba?
cantidad tremenda de normativas, ¿sí? Entonces, o sea, nos faltan estándares si queremos hacer seriamente el tema de la seguridad. Ya vimos la ITU, vimos IEEE, ahí estaba, con razón no la encontraba. 194 estándares posibles para tratar de enfocar el tema de la seguridad. Y como ven, algunos tienen que ver con blockchain. O sea, nos vamos acercando a lo que queríamos ver desde un principio. Algunos más concretos son esta estructura del Internet para las cosas seguras. Esta es una definición hecha por IEEE. Les recomiendo visitar la Standards University de IEEE, donde van a poder tener acceso a capacitación sobre bastantes estándares, más que suficientes, yo diría, para el tema de la seguridad. La ISO también tiene, ¿sí? La ISO también tiene. Esta es una normativa de seguridad, pero fíjense el pequeño detalle. Logran ver acá que dice SDC Chain. Bueno, esto es específicamente una cadena que no es de bloques, pero tiene los principios de inmutabilidad y demás de blockchain. O sea que esta normativa vincula todo lo que es la parte de Internet de las cosas ya con el apoyo de tecnologías de blockchain. Bueno, seguimos viendo en ISO, también hay normativas. Y ahora pasamos a lo que es la parte celular, porque toda la información, básicamente, el que censa el volumen de un contenedor, tiene que mandarlo por celular. ¿De acuerdo? Entonces, GSMA es una organización de celular que refiere a cuáles son las tecnologías. Acá en Uruguay se utiliza esta, Narrowband IoT, ¿sí? Que tiene estas características y estos beneficios. Y también tiene recomendaciones y guías para los temas de seguridad de la parte wireless, ¿sí? Incluyendo, por ejemplo, IoT Security Assessment, donde yo puedo ver cómo estoy respecto a lo que me dice GSMA, que debería estar en la parte celular. Tiene temas de privacidad, hay temas vinculados con el SIM celular. No se olviden que todo sensor para transmitir por celular tiene que tener una tarjeta SIM. Estas tarjetas pueden ser removibles, lo cual es un relativo peligro, o pueden ser embebidas en el mismo hardware, soldadas y programables remotamente. Esto daría una seguridad mayor en la medida que el tema de la identificación del sensor a través de una tarjeta SIM celular se haga por medios electrónicos y no por medios físicos, como es la tarjetita que saco y pongo, porque mañana alguien puede destornillar mi sensor, sacarle la tarjetita y vaya a saber hasta dónde puedo llegar a tener. Bueno, esto, por ejemplo, que le estaba comentando, no es lo de Internet Society, es Over the Air, SBS, que permite ejecución de servicios adicionales que facilitan comportamientos maliciosos. O sea, yo puedo programar en forma inalámbrica un sensor, pero dependiendo de la tarjeta SIM que yo tenga, es que voy a poder autenticar o no todo eso. Entonces, en la medida que los sensores baratos sigan teniendo tarjetas SIM simples, esto va a ser complicado. Otro enfoque que hay es embeber la seguridad en lo que sería el dispositivo, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más rápido. Y les quiero recomendar que accedan a este sitio, que es iotsecurityfoundation.org, donde es uno de los sistemas más completos que hay para recomendaciones y estandarización de clasificación de seguridad. Como dijimos al principio, los objetivos de seguridad pueden ser básicos, o sea, más o menos, pueden ser medianos o pueden ser altos. Los clase 4 son, por ejemplo, para dispositivos médicos,
para dispositivos de plantas nucleares, y los clase 0 pueden ser para el relojito que me dice la cantidad de pulsaciones que tengo y cosas por el estilo. Entonces no hay que cargar las baterías sobre cosas de clase 0, pero atención sobre la clase 4. Y cada una de estas dice qué requerimientos tiene, ¿sí? Entonces, esto abarca todo lo necesario para poder tener un objetivo de seguridad. Hay algunos fabricantes de hardware que ponen en dispositivos embebidos aplicaciones, pero esto es muy aplicable en lo que es la Internet industrial, donde yo puedo tener disposición de energía razonable sin necesidad de depender de una batería que me tenga que durar 10 años, ¿sí? O sea que esto depende mucho de la aplicación. Y como ven, cargan dentro del dispositivo sensor IoT una cantidad de aplicaciones que permiten asegurar al máximo, pero esto es a un determinado costo. ¿Cuáles son las estrategias de seguridad? Bueno, son las de siempre para todo sistema IT. Segmentación, integrar la identidad, limitar la velocidad. Por ejemplo, yo no puedo dejar de detectar un ataque de servicio porque me están bombardeando con información de sensores. Me tendrían que dar la altura del depósito de basura una vez al día, me lo están dando cada milisegundo. Entonces mi sistema se cae. Entonces tenemos que poder limitar la velocidad. Y sobre todo, poder tener políticas de túneles seguros que los operadores celulares pueden llegar a brindar de forma totalmente encriptada, y tal es el caso, por ejemplo, de operadores celulares que brindan a municipalidades que tienen que recolectar información de sensores que están distribuidos en la ciudad sobre un sitio central de procesamiento. Bueno, todo eso puede hacerse sobre túneles VPN. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas para cerrar todo este tema de qué podemos hacer? Bueno, un dispositivo intermediario puede ser hostil. Sí, es posible. Ahí me lo ataque y a partir de él, si lo llegan a acceder, me hacen un desastre. Tengo que poder probar a escala. O sea, si yo hago una pruebita con 10 sensores y luego tengo que desplegar 1 millón de sensores para el tema de los vehículos, el tránsito, etc., hay que tener cuidado con la negación de servicio del IoT. ¿Sí? Entonces, el tema de limitación de velocidad que hablamos anteriormente. Bueno, hay que aislar, hay que poder determinar cuándo un ataque está siendo producido para poder aislar, separar. Ojo con el cifrado, no es una cosa tan sencilla. El cifrado puede depender mucho del diseñador. Y en lo posible hay que limitar todo acceso, tanto acceso físico, ¿sí?, y de interfaces. Finalmente tenemos que ser conscientes de que ese sensor tiene que tener un cierto ciclo de vida y tiene que tener soporte. No puede pasar que yo compre un sensor y al año, ha pasado, me dicen, no fabricamos más, está descontinuado, ahora tenemos otro modelo. Y resulta que yo tenía 400 sensores desplegados y tengo que tirarlos todos y poner otro nuevo. Entonces hay que tener bastante cuidado con el tema de soporte del ciclo de vida. Bueno, es un camino bastante largo, como vimos, y son los atacantes los más inteligentes que nos señalan dónde están las debilidades. ¿Qué buenas prácticas podemos tener? Y bueno, autenticar, ¿sí? Varios dispositivos pueden tener permisos en nombre de una sola cuenta, pero pueden haber varios usuarios diferentes que accedan a ese dispositivo. Entonces, cada uno tiene que tener su autenticación. Otro enfoque, para ya terminar con las medidas que podemos llegar a hacer, estamos llegando a los 45 minutos, vamos a acelerar, es virtualizar. ¿Por qué virtualizar? Porque yo puedo crear sesiones virtuales, ¿sí?, de forma tal de que en controladores de hardware centralizados pueda tener el despliegue de sensores con mínimo requerimiento de hardware. Todo el procesamiento y demás se hace en forma virtualizada, ¿sí? Esto es lo mismo que el Software Defined Network, donde en vez de tener routers que tienen todas las reglas de ruteo, los routers le pasan la pelota a una capa superior mediante interfaces adecuadas, que es la que decide cómo tiene que comportarse
ese router. Esta lo utiliza Google frecuentemente en sus centros de datos. Sistemas operativos. Aquí hay Real-Time Operating System que son seguros. Esto es muy aplicable para lo que es el Internet industrial. Otros fabricantes también utilizan conceptos similares a lo que es el buteo seguro. Y NIST también nos da normas que nos permiten conocer dónde estamos parados en nuestra madurez. Hacemos descubrimiento, podemos defendernos, podemos contener el ataque, podemos monitorear y podemos manejar cuando viene un ataque, podemos llegar a sobrevivir. Entonces, esa madurez es lo que nos permite decidir qué hacer. ¿Quién nos da una gran ayuda en todo esto, de poder decidir qué hacer? Y bueno, el Industrial Internet Consortium tiene una serie de reglamentaciones. Este es un esquema donde ustedes pueden ver acá una parte en rojo, mouse, venga mouse, bueno, aquí, esta parte en rojo tiene que ver con la parte de Internet industrial, ¿sí? Y tienen una arquitectura de referencia que permite vincular todos los verticales necesarios, por ejemplo, salud, energía, etcétera, con características de seguridad. Está todo normalizado y a través de ese framework, de esa estructura, puede tener una vista funcional y en definitiva puede tener una vista también desde el punto de vista del Internet industrial. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto permite tener un sistema que nos permita manejar la seguridad. Bueno, esto es muy extenso. Acá se analizan todas las vulnerabilidades, llámese disponibilidad, integridad, confidencialidad. Entonces, para proteger el sensor, bueno, tenemos una raíz de confianza, una seguridad física, una identidad, bueno, todo esto son reglas que deben de cumplirse para poder tener una política de seguridad de los endpoints, o sea, de los sensores. Y llegamos a más o menos donde nos queríamos. También tenemos políticas de seguridad, monitoreo y análisis, configuración y mantenimiento, qué hacer con los datos, cómo analizar las amenazas, y un modelo de madurez que nos permite saber por dónde puede llegar a venir el problema. Llegamos entonces en los últimos 10 minutos, les voy a pedir un poco de paciencia para continuar, para hablar un poquito de blockchain, IOTA y de la seguridad de IoT. Blockchain, un sistema distribuido que nos permite tener información duplicada en una red que se basa en un Merkle Tree a través de hashing. Este hashing lo que hace es validar transacciones y escribir en el bloque un encabezado que contiene el hash del anterior, ¿sí? De forma tal de que esto se va formando una cadena. Cada evento que se quiere asegurar, se le aplica este modelo de transacción y pasa al bloque siguiente. Una vez que se arma con el registro, se arma el bloque y con él la cadena, es que tenemos un sistema distribuido seguro, que es verificable, inmutable, descentralizado y que puede ser programable. Pasa por varios pasos. Esto, los que quieran ver algo de blockchain, les recomiendo que lo vayan a buscar, es muy sintético. Es un sistema seguro, ¿sí? Asegura que todos tienen la información igual y tendría que tener por lo menos el 51% atacado para que haya alguna vulnerabilidad. Y con miles de nodos eso es algo bastante difícil de hacer. También hay contratos inteligentes, que son aplicaciones que se ejecutan directamente en la red. Entonces, en definitiva, tenemos que confiar en el hashing, en las matemáticas o en un tercer actor. Ojo con esto, porque mucho de ese hashing, para poderlo validar, tiene que haber un tercer actor. Entonces, en el caso de Internet de las Cosas, si vamos a depender de un tercer actor, primero nos va a agregar costo, después nos va a agregar retardo, porque tenemos que esperar que ese tercer actor decida, por fuerza bruta, validar un determinado registro. Y el primero de los tantos que compiten
en esos mineros para validar ese registro, va a ser el que diga, bueno, esto es verdad, esto hay que hacerle. Por favor, todos tomen este dato que yo lo validé y está todo bien. Es un problema para el Internet de las cosas. Entonces, la matemática, la inscripción, los miles de nodos, están bárbaros, pero ¿y el tercer actor? ¿Cómo hacemos para que el tercer actor no nos moleste? Bien, estas son algunas que sí requieren terceros actores o mineros, ¿sí? Son extensas, tienen muchos nodos, y realmente se utilizan para algunas aplicaciones de Internet de las Cosas. No quiere decir que no sean aplicables, lo son, pero para determinadas cosas. Por ejemplo, no sirven para mediciones en tiempo casi real, porque demoran minutos en realizarse las validaciones de los registros. Por lo tanto, yo no puedo esperar minutos en una esquina para ver si viene un auto del otro lado. Cuando yo interactúo auto a auto, tengo que tener una decisión en milisegundos. Entonces, la validación de que está viniendo o no está viniendo otro vehículo al cruce tiene que ser casi que instantánea. Entonces, todos estos sistemas no sirven para lo que es el tránsito vehicular. Este es un comparativo de diferentes sistemas que utilizan los mineros, pero para el Internet de las Cosas, acá hay un señor que se llama IOTA, que tiene un juego en todo esto, que no necesita de mineros. Y vamos a ver que igual cumple en construir la seguridad, reducir los costos y acelerar las transacciones. Entonces, como los 7 están distribuidos, tiene sentido que el blockchain participe, o algo parecido al blockchain, que distribuya todo y que me permita asegurar que va a ser muy difícil que me ataque porque tiene que ser una operación muy compleja. También puedo querer tener contratos inteligentes para que tomen decisiones en base a los datos recibidos. Ahora, ¿será posible tener un agente IoT autónomo? O sea, que no me dependa de un minero. Bueno, entonces, ¿qué desafíos presenta IoT? Yo puedo tener soluciones de identidad, como pueden ser el rastreo de todas las piezas que forman un vehículo, que puede hacerse con blockchain tranquilamente. Puedo querer autenticar, automatizar alguna transacción donde compro, vendo, también, yo puedo esperar 10 minutos una transacción. Pero en interacciones máquina a máquina, en este tipo de soluciones, el blockchain no sirve. Entonces vamos a ver cuáles serían las posibles soluciones. Y la realidad es que los sensores no son todos iguales. Algunos solo transmiten, por ejemplo, dicen la temperatura es esta y la humedad es esta, y es lo único que hacen. Otros solo actúan. Por ejemplo, se les dice, cierra el pasaje de combustible, abre el pasaje de combustible. Otros participan de procesos, además de transmitir y recibir, actúan. Y finalmente están los autónomos, donde no dependen de un disparador central que los haga reaccionar, sino que toman decisiones propias. Entonces, ¿dónde sí está aplicable? Y en la interacción vehículo-vehículo y en la industria 4.0. ¿Por qué todo esto? Porque si yo voy a distribuir datos, tengo que tener en cuenta, aparte de la seguridad, de que sea inmutable, tengo que asegurarme los updates, la escala, porque puedo llegar a tener miles de sensores en comparación contra las decenas de piezas de un vehículo, puede tener miles y millones de sensores. El tiempo, puedo tener necesidad de que sea tiempo casi real. Y luego el almacenamiento. Entonces, todo esto, para un ledger distribuido, presenta para la escalabilidad un tema múltiple. Por ejemplo, yo quiero que tenga la mínima latencia, que tenga el máximo número de transacciones por segundo. Estuvimos hablando de 8, 10, 20 transacciones por segundo en blockchain. Estamos precisando miles de transacciones por segundo. El tiempo de buteo sea mínimo, que no tenga costo de transacción, porque cada dato que voy a enviar de la temperatura del aire, no voy a tener que pagarle un dinero, además no le va a interesar por eso. Entonces, el costo tiene que ser mínimo, vamos a decir, 0. Y debo de permitirme poner cuántos dispositivos yo quiera, y no estar limitado por el tema de las transacciones por segundo. Pero está todo interrelacionado. Entonces, ¿cuál sería la solución?
Bueno, en el caso de la seguridad máquina-máquina, aparte de tener que ver lo que vienen las aplicaciones, la red, los dispositivos intermedios, en el caso de los sensores, ¿sí? No solo la parte de sistemas operativos y buteo seguro, ya lo vimos, también vimos la inscripción, porque tenemos que tener algún tipo de inscripción, como es el Milk Tree, pero al mismo tiempo tenemos que permitir el uso masivo de IoT. Entonces, para esto hay soluciones como son IOTA, Hedera, IoT Chain, ¿sí? ¿Qué ventaja tienen? Y que es casi real time, para empezar. El resto, para uso general, que pueden ser distribuidos de uso general, y acá ustedes dirán, bueno, pude haber puesto una flecha para acá abajo. Es posible, para algún tipo de sensor y algún tipo de aplicación, una transmisión por día, por ejemplo, de pronto puede llegar a servir. No es descartable. Entonces, de todos los consensos que andan en la vuelta, que son unos cuantos, tengo que ver, acá está el llamado trilema, tengo que poder resolver las tres cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, la escalabilidad, la descentralización y la seguridad. En el caso de blockchain, solo puedo resolver dos al mismo tiempo. Por ejemplo, si me dedico a las dos de abajo, la escalabilidad marché, no la puedo tener. Si me dedico a la escalabilidad y a la descentralización, bueno, no puedo tener esto otro. Entonces, en esta competencia lucen algunos elementos como este acá de la derecha, donde el llamado Directed Acyclic Graph, que lo vamos a explicar en los próximos 5 minutos para cerrar, todos los sensores interactúan y ellos forman parte, ¿sí?, de la decisión de validar algún registro. De vuelta, todos estos posibles consensos para poder llegar a almacenar en un ledger distribuido, de todo lo que hay uno, que es el que ahora vamos a ver, cuyo principio es el siguiente. En el caso de blockchain vimos que un registro tiene que armarse un bloque, alguien lo tiene que hacer, y después el bloque tiene que armar la cadena, alguien lo tiene que hacer. Entonces, no depende solo del registro. Mientras que en este tipo de consenso, el propio registro tiene la obligación de validar un mínimo de 2 registros anteriores. Y esta a su vez tuvo la obligación de validar otros 2 registros anteriores. En la medida que esta cadena vaya creciendo, se va a pasar de un estado, por así decirlo, inestable, impredecible, a un estado estable, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea la cantidad de eventos, como son en paralelo, y ahí la gran virtud de la transacción por segundo, logro tener un sistema que cumple con esto. Por ejemplo, si yo tengo, en lugar de hacer una cadena de bloques, hago este tipo, figúrense que cuanto más elementos tenga aquí, como esto solo tiene que validar 2 y no tiene que ser uno atrás del otro, este ancho de banda es bastante grande y es tanto más grande cuanto más eventos tenga. Entonces, con esto resolvemos que haya múltiples sensores, que haya un tiempo rápido de validación, escalabilidad infinita, etcétera, etcétera. Aquí está todo listado, lo vamos a tener que pasar, porque si no, no vamos a llegar a tiempo. Hay formas de paralelizar, el concepto es tener cadenas en paralelo, y mediante un procedimiento denominado sharding, yo puedo llegar a evitar que haya una doble intención de poder generar un registro erróneo para atacar mi sistema. Porque todo esto tiene sus consecuencias. Entonces, ¿cómo resume? El tangle o la IOTA, que es equivalente a la forma de expresarlo, no tiene necesidad de encadenar bloques. O sea, no es necesario esto que está acá a la derecha, basta con hacer una prueba que fue propuesto por un tal Sergei ruso, que permite a través de modelos de cadenas Monte Carlo
Markov de nodos, cuya teoría de gráficos permite que un evento valide los eventos anteriores y con eso alcanza. No preciso mineros, porque cada uno cumple su función. Como los nodos pueden aumentar en base a la cantidad de eventos que aparezcan, las transacciones también van a aumentar. Puedo escalar y puedo llegar a miles de transacciones por segundo en lugar de 12 a 20 clásicas que los distintos modelos de blockchain. En este esquema se puede ver que la fila india que forma el blockchain es un retardo inaceptable para Internet de las cosas que requiere despliegue masivo e información próxima a tiempo real. Mientras que abajo, ese cuello de botella inicial va desapareciendo a medida que aparecen más eventos. Ahora, ¿dónde lo pongo? Bueno, puedo poner en un servidor, ¿sí?, un cliente que se vincule con el Tangle, o lo puedo poner en un computador del borde, o lo puedo poner en el propio dispositivo. Es decir, la regla del cliente IOTA es tan simple que puede llegar a ponerse en un dispositivo, con lo cual tenemos la sublime solución de poder enviar directamente del sensor al Tangle la información que aquí se va a securizar en forma completa, mucho más rápido que si fuera blockchain. ¿Cómo hago todo esto? Bueno, muchas municipalidades utilizan Fileware, es un sistema abierto de arquitectura para el manejo de la analítica. Entonces, hasta esta Fileware, la aplicación, tiene conectores que permiten tanto para servicios Ethereum como para servicios IOTA, ¿sí? O sea que esto ya existe, ya es solo usarlo, no tengo que desarrollar básicamente nada. Mucha gente está apuntando a esto. En la industria, Software AG considera que nueva forma de considerar los consensos es el que va a ser el estándar para todo lo que es la industria. Algunos artículos recomendados para la referencia. Aquí lo que les comentaba del Security Foundation, IoT, son unos cuantos, ¿no? Yo creo que cada uno de estos podría llegar a dar lugar a un webinar. Bueno, IEEE también publica algunas cosas y con este de un bizcocho pasamos a las preguntas, si es que quieren hacer alguna pregunta. A ver. Bien. Gracias, Gustavo. Sí, hay algunas preguntas en el chat. La primera es de Saibo, de Brasil. Dice, hola Gustavo, ¿tienes alguna perspectiva de la adopción de Mood en nuestra comunidad por los fabricantes de IoT? Cisco, por ejemplo, es uno que lo hace. Eso es muy concreto. Y es una tendencia que yo creo que con el tiempo, en la medida que los usuarios lo requieran, eso va a empezar a crecer. Y más que nada es para despliegues grandes, no es para pilotos, no es para comprar un sensor barato que tiene una tarjeta SIM, que se puede desarmar y ver todo lo que tiene adentro, sino es más bien para aplicaciones de alto porte con muchos bueno, grandes diferencias entre MQTT y CoAP. Eso es motivo de una charla especial. Sí, hay muchas iniciativas de seguridad. Por algo, el MIT se dedica a eso. Gracias. Bueno, una de las cosas que debe hacer un usuario, sencillo, el usuario es una persona que no tiene por qué conocer todos estos estándares y demás, pero puede seguir el checklist de Internet Society. Y también puede, si es muy desconfiado, pedir certificación de la IOXT, que por lo menos me dicen que alguien lo revisó.
eso sería una forma de poder garantizar que un mínimo de seguridad voy a tener. Ahora, el que quiera seguridad absoluta, que se olvide, porque el día que aparezca el quantum computing a costo razonable, ya los malhechores se van a comprar su computador cuántico y nos van a hacer pedazos. Esa es mi visión negativa. Gracias, Disculpen Gustavo. la hora, pero ustedes me tomaron 10 minutos. Sí. Fíjate que la siguiente pregunta viene con respecto a lo que tú acabas de comentar de IOXT, que dice que pareciera ser un recorte de OTA, de ISOC. ¿Es cierto? No. El IOTA en realidad surge de un protocolo que utilizan los sensores desde hace algún tiempo cuando tienen que enviar paquetes entre sí. Entonces, como están distribuidos en forma dinámica, los cálculos de ruta, si fueran, digamos, BGP o algo más clásico, impedirían que eso converja en un tiempo razonable. Entonces, también se utiliza el DAG, solo que tiene dos letras adelante, que se llama DODAG. Si ustedes buscan, googlean DODAG, es la forma en la cual los sensores, utilizando un procedimiento similar a esta cadena de Markov, lo utilizan como técnica de ruteo. Bien. Gracias, Gustavo. Pasamos a la siguiente pregunta. Es de Alessandro Morales. ¿Se puede decir que las Distributed Ledger Technologies, las DLTs, como blockchain o IOTA, brindan seguridad en las soluciones de IoT? Sin duda, es de momento la mayor seguridad que podemos tener, pero tiene un costo asociado. Por ejemplo, en el caso de blockchain, seguramente voy a tener que buscar alguna solución existente, voy a tener que contratar a algún experto en el tema. Mientras que en el caso de IOTA, como ya hay módulos open source, si ustedes visitan iota.org, ahí está toda la documentación necesaria para poder hacer pilotos. Incluso en Amazon hay una forma de poder hacer pruebas sin costo utilizando el concepto de IOTA, ¿sí? Entonces, yo creo que las dos van a seguir creciendo y la disputa va a estar en cuántas más transacciones por segundo pueden llegar a tener los DLT tradicionales. Por ejemplo, hay algunos como IoT Chain que hacen una mezcla, utilizan un protocolo clásico, pero en paralelo van avanzando para utilizar el DAG. O sea, utilizan los dos al mismo tiempo. Es bastante curioso. Pero esta es una cosa que está evolucionando mucho. Ya hace un año, IOTA era completamente distinta a lo que es hoy. Antes, por ejemplo, había un nodo que no estaba centralizado, que se llamaba el coordinador. Ese coordinador trataba de ver de que nadie hubiera, bajo ningún motivo, entrado y cambiado algún dato de los que ya habían sido validados. Entonces, eso significaba de que estaba dependiendo de un tercero, de ese coordinador. ¿Y quién era el dueño de ese tercero? Y bueno, era la fundación IOTA. Entonces se dieron cuenta que por ese lado no iba, hicieron algo que lo distribuyen a los mismos nodos, le dan más carga a los nodos, por suerte la tecnología lo permitió, y entonces ahora eso está totalmente distribuido, se llama Coordicide, que curiosamente deriva del Coordinator Suicide. Es un chiste, pero es así. El Coordicide permite, junto con otras nuevas tecnologías que vienen desarrollando IOTA, de ser realmente descentralizado y no depender de un coordinador. O sea, yo un poco les oculté el tema del coordinador, porque la impresión que hay es que poco a poco esto va a seguir cambiando, ¿sí? Y como el negocio del IoT no es tan lucrativo como el negocio de las grandes transacciones,
tiene como dos vertientes IOTA. Tiene una que es para la parte de transacciones monetarias y tiene otra que es para la parte de IoT. Las dos están siguiendo caminos paralelos, por así decirlo. Por ejemplo, en el caso del IoT, hay una autenticación muy compleja que se llama Winter Needs One Time Signature, Winter Needs OTS, que mediante un hashing de un hashing de un hashing crea claves públicas y privadas que permiten que esa mensajería sea realmente validada como de origen auténtico. Bueno, eso es inviable para el tema de la transacción monetaria, porque entre otras cosas utiliza computadores ternarios. ¿Qué son los computadores ternarios? Los que los estados digitales, en vez de ser 0 y 1, son 0, 1 y -1. Tiene 3 estados. Entonces, la conversión de toda la tecnología binaria a ternaria es una cosa que para la parte de monetaria, de negocios, no es conveniente. Entonces, el Winter Needs OTS, que era la seguridad contra los quantum computing, por su complejidad, en realidad solo se usa en casos extremos para aplicaciones de IoT, por ejemplo, en plantas de energía y sistemas de gobierno complejos, como plantas nucleares o represas. Mientras que para las transacciones del segundo camino de IOTA, para la parte financiera, no utiliza más ese Winter Needs OTS, ni utiliza más computadores ternarios. O sea, han simplificado mucho. Hay que estar muy alerta porque las versiones de IOTA han venido cambiando y en los últimos 6 meses han lanzado una cantidad bastante importante de modificaciones. Si ustedes siguen, por ejemplo, pueden seguirlo por Twitter, van a ver que los mensajes son una avalancha. Probamos el nuevo protocolo, sacamos una nueva variante que no requiere coordinador, está disponible la billetera electrónica nueva, o sea que están creciendo por varios lados. Esa es un poco la visión que tengo. Y también como mensaje final, no quiere decir que haya que olvidarse de blockchain y de Ethereum y de todos los demás clásicos, que siguen siendo válidos. Por ejemplo, para la parte de cadenas logísticas, son perfectamente utilizables. Yo puedo registrar el contenido de un contenedor que viaja en el océano, que después es recogido en el otro puerto, y los tiempos son tales de que no existe esa necesidad inmediata de tiempo real. Pero en el caso de la industria de los autos interconectados, realmente el blockchain tiene serias dificultades en este momento, lo cual no quiere decir que pronto aparezca una solución. Hay que estar atentos. Muy interesante. Muchas gracias, Gustavo. Tenemos una pregunta de YouTube. Es de Rufino Cruz. ¿Qué tipo de perfiles, carreras o formación existen para aprender estas tecnologías disruptivas hoy en día en algunos puestos específicos de la industria? Bien. Clásicamente existían 2 perfiles. El operario IT, que es de la parte informática, y el operario de operaciones. Uno tiene cuello blanco, antes usaba corbata, ya no usaba corbata. Y el otro tiene cuello azul, tiene overol y las manos con grasa. Eso está cambiando y es bastante difícil llevar una capacitación de overol azul que maneje tecnologías de IT. También es difícil lo inverso, llevar de la parte de IT a que baje en la planta y que se ensucie con un sensor que tiene que medir la velocidad de un eje que está rotando. Entonces, lo que existe actualmente es una tendencia de poner un nivel intermedio, que algunos lo llaman el ingeniero digital, que es capaz de entender hacia los otros 2 perfiles. O sea, es capaz de entender temas de cloud, temas de analítica, sin ser el experto final, y también es capaz de entender toda la mecánica de la planta, de la adquisición de datos, de los distintos protocolos, que en realidad los operarios de planta
cuando hablan de protocolos, piensan en protocolos sanitarios y no en un protocolo de intercambio de datos. Entonces, es un perfil híbrido intermedio que, de vuelta, se le llama ingeniero digital, y que algunas universidades están planteando ese tipo de especialización, y más que nada requiere una definición de la industria, del propio empresario, cómo va a encarar eso. Si va a dejar que el DIT se encargue de la adquisición de datos de los sensores, si va a dejar al revés que el que está en la planta se encargue de la seguridad subiendo al data center, o si tiene un perfil intermedio que sea capaz de hablar en buenos términos con esos dos. Esa es un poco la tendencia de educación. Muchas gracias, Gustavo. Tenemos tiempo para algunas preguntas más. ¿Te las puedo realizar? ¡Ay! La carroza se me transforma en calabaza. ¿Qué hacemos? Unas 3 preguntitas más. Bueno, Jesús Levinson pregunta, ¿cuál es la diferencia entre protocolos MQTT y COAP? Bueno, para eso tendríamos que volver a la presentación. Déjame ver qué encuentra acá. Acá tenemos, por ejemplo, no sé si lo ven, creo que no, pero son protocolos que corren distintos. MQTT requiere cliente-servidor y se basa sobre TLS y corre sobre TCP. Mientras que COAP utiliza DTLS y corre sobre UDP. Esa es la gran diferencia que hay. O sea, la utilización de recursos de COAP es mucho más eficiente, ¿sí? Porque termina utilizando UDP, mientras que MQTT, bueno, tiene que pararse sobre TCP. Luego hacia abajo comparten, por ejemplo, IPv6, 6LoWPAN y el software que está en los dispositivos. Pero hacia arriba, la gran diferencia es esta. Uno utiliza DTLS y UDP y el otro TLS y TCP. No sé si con esto más o menos queda satisfecha la pregunta. Es muy básica, ¿no? Si uno googlea MQTT, hay desde introducciones súper básicas hasta complejos explicaciones, y lo mismo con COAP. Gracias, Gustavo. Sí, bueno, la siguiente pregunta es de Alessandro Morales también. ¿Es cierto que la mayoría de ataques se da por vulnerabilidades a nivel usuario? De ser así, ¿qué medidas se deberían de aplicar? No, no es cierto. Las vulnerabilidades muchas veces ocurren no a nivel de usuario, pero sí en las distintas capas. Por ejemplo, en la capa de transmisión, en la capa de agregación con los dispositivos de borde, en los gateways, y finalmente en el data center, o sea, donde se hace toda la analítica, donde se recoge toda la información para ser procesada. Porque es más barato para el atacante lograr crear un problema donde está todo concentrado. Por eso cuando tenemos DLT, al estar todo distribuido, ahí sí pasa a ser un problema del dispositivo sensor. Porque una vez que ese sensor, como vimos, sube esa información a un repositorio distribuido, ya nadie lo puede cambiar. En cambio, cuando ese sensor, por medios clásicos, convencionales, lo pasa a través de la nube a un servicio, a un servidor de Amazon o lo que fuera, la mayoría de los ataques pueden llegar a ver en esos sitios, porque al hacer caer esos sitios van a tirar abajo a todos los sensores. En cambio, si yo me dedico a un determinado sensor, después tengo que ver otro sensor distinto, el de tránsito es una cosa, el de calidad del agua es otra, el de calidad del aire es otra, son todos firmware y hardware diferentes. Entonces, el usuario es responsable de seguir un checklist que la Internet Society le pone a disposición, pero tiene que confiar que hacia arriba, una vez que los datos salieron de su sensor,
Alguien se ocupa de la seguridad, para eso tiene que preguntar al proveedor de servicio, ¿cuál es la seguridad que me estás ofreciendo? ¿Tengo alguna garantía de que mis datos son inviolables? ¿Quién accede a ellos? Ese tipo de cosas. Porque una vez que los datos se fueron de mi sensor, ahí pasan, no sé, a cualquier lado. Muy interesante, muchas gracias, Gustavo. Y bueno, la siguiente pregunta es de Nicolás Fumarelli. Es, para el caso de una red IoT latinoamericana, ¿recomendarías alguna tecnología para lograr administrar tal red? ¿Ves algún escenario para el futuro usando Tangle o IOTA? No tengo ninguna duda que se debería usar FireWare. Hay muchos motivos que permiten pensar en eso. Fundamentalmente está pensado por una organización sin fines de lucro, es open source, tiene una aceptación mundial, no solo latinoamericano. Esto implica que cualquier aplicación basada en FireWare de Málaga la puedo trasplantar a Bogotá con mucha facilidad, ¿sí? Hay una serie de módulos que basta con hacerle algunos ajustes locales para que eso funcione. Y tal es así que hay una iniciativa que FireWare promueve, que hay 3 ciudades en Europa que hacen de mentores de cualquier ciudad europea por ahora, habría que tratar de que se hiciera con América Latina, que quiere utilizar cualquier aplicación que ya está funcionando basado en esta plataforma, lo puedan hacer y los ayudan a que eso se despliegue en semanas en vez de meses. Entonces, como plataforma de base, yo recomiendo FireWare. Y como vieron, FireWare puede elegir Ethereum o puede elegir IOTA, dependiendo del tipo de IoT que vaya a utilizar. Si es algo que voy a mandar un mensaje una vez por día o 3 veces al día, seguramente Ethereum puede llegar a funcionar. Ahora, si es algo más exigente, como es el control de una maquinaria, que yo quiero que mi planta industrial se transforme en un gemelo digital, donde yo pueda controlar toda mi planta en forma anticipada, teniendo todos los datos que surgen de todos los dispositivos que están. Ahí necesito casi tiempo real, porque de nada me sirve esperar un día para saber que hay un cojinete que está haciendo ruido, o que la temperatura del aceite de tal compresor está fuera de rango. Entonces, dependiendo de la aplicación de IoT, por eso yo arranqué diciendo, no todos los sensores son iguales. Hay algunos que transmiten datos con muy poca frecuencia, y hay otros que transmiten muchísimos datos con muchísima frecuencia. Entonces, dependiendo de la aplicación que yo quiera, no puedo decir en forma general, la única solución es Ethereum, o la única solución es IOTA. No es así. Dependiendo del tipo de sensor y de solución, es que uno tiene que elegir. La única ventaja que hay si uno eligiera FireWare es que hay no menos de 200 videos grabados en YouTube que explican desde el origen hasta el último punto cómo utilizar FireWare, que es open source. Entonces, universidades, municipalidades con recursos medianos pueden llegar a tener una excelente plataforma que tiene un respaldo internacional y que puede servir para cualquiera de las dos soluciones. Muchas gracias. Bien. ¿Crees que la computación cuántica puede llegar a ser un riesgo para redes seguras IoT, teniendo en cuenta los problemas de restricción de batería y procesamiento en los nodos? Sí lo creo, y no creo que dependa del tema de la batería. El tema es que la evolución de la cantidad de qubits, o sea, en vez de bits utiliza qubits. La masificación de qubits, que hace 3, 4 años eran algunos cientos y ahora están en miles, permite que en fracciones de minutos realizar aplicaciones que antes, con la computación clásica, demoraban meses. Por lo tanto, si yo cambio la clave todos los meses,
Con lo clásico estoy totalmente asegurado. Ahora, si yo cambio la clave todos los meses, el día que haya computación cuántica disponible, lo voy a tener que hacer cada pocos segundos. Porque si me lo descubren, lo tengo que cambiar, y así. Entonces, va a ser un riesgo, y también depende un poco de qué es lo que queremos proteger. No se olviden que la seguridad tiene un grado que depende de qué cosa queremos proteger. Si queremos proteger el nivel de llenado de un contenedor, ¿qué puede pasar si le erro en 80%? Prácticamente nada, porque el camión que lo va a recoger igual va a tener que ir. Aquello de que solo va el camión en una ruta que recoge a aquellos que tienen 80% de carga, es un poco relativo, porque para desplazarse entre dos puntos que tienen 80% de carga, capaz que pasa por el camino por una cantidad que tienen 30, 40, 10%. ¿Qué va a hacer? ¿Los va a dejar? ¿Se va a detener y va a aprovechar y cambiar todo? Por eso, de vuelta, depende de qué es lo que quiero proteger. Si quiero proteger la salud de una persona porque tiene un dispositivo que depende de su vida, ahí voy a tener que utilizar la mayor cantidad de recursos que tenga, ver que todos los protocolos de seguridad, es más, las autoridades sanitarias deberían de asegurarse que los fabricantes de dispositivos médicos cumplan con un cierto grado de seguridad garantida. Yo no puedo vender un termómetro, por más digital que sea y todo lo demás, que esté mal fabricado, que esté mal ajustado, que me diga que en vez de tener 37 grados, estoy teniendo 38. Es un grado de precisión que depende de si me internan o no me internan. Entonces, muchos de los dispositivos pasan por certificaciones que realizan organismos de salud. El caso típico es una empresa española, que no es nada malo de ella, al contrario, Libelium se llama, Libelium, que fabrica infinidad de todo tipo de sensores, entre otros para el segmento médico. Y interactuando con ellos, interesados en importar algunos de estos dispositivos, nos enteramos de que el Ministerio de Salud no te deja importar si no está aprobado, homologado, para lo cual podría llegar a servir una homologación de origen. Entonces le preguntamos, ¿ustedes en España tienen esto homologado? La respuesta fue, no, en realidad lo estamos usando en forma experimental, no conseguimos ninguna homologación de ministerio, así que lo vendemos a riesgo del usuario. Entonces, para un dispositivo médico, eso es bastante riesgoso. Eso es, sí es un riesgo. Bueno, ya por último, digo, hay también muy buenos comentarios. Aquí hay dos preguntas muy interesantes de Mabel Cueto. La primera es sobre el consumo de energía. Dice que con todas estas tecnologías, ¿cómo podemos pasar a un consumo de energía verde? ¿Es factible? Y la otra es con la aplicación y desarrollo del principio Privacy by Design, ¿podemos garantizar o minimizar los riesgos, privacidad desde el diseño? Bueno, son preguntas realmente importantes. Son realmente preguntas importantes. Con respecto al consumo de energía, lo que estas tecnologías permiten es, más allá de la seguridad, lo que permiten es gestionar la utilización de la energía. Por ejemplo, en algunos dispositivos, relojes de este tipo IoT, cuando llega un nivel de carga de batería, se pone en un estado de consumo diferente para que no se apague el dispositivo. Esto en los sensores de IoT es mucho más complejo. Por ejemplo, si no hay ningún dato para transmitir, el sistema no tiene por qué estar entregando energía inalámbrica. Se pone a dormir, digamos. Cuando se despierta, cuando por ejemplo recibe un estímulo. Digamos que
yo tengo un umbral, volvemos al ejemplo sencillo de un contenedor que quiero medir el volumen, que está en 10. Y de pronto alguien viene y vacía una cantidad de cosas y salta al 70. Bueno, la medición sí puede hacerse, pero a menos que llegue a superar un umbral, no tengo por qué transmitirlo. Entonces, de esta forma, logramos conservar la energía. O sea, la energía no solo depende de la tecnología de la batería, sino que depende del software que tenga ese sensor. Entonces, cuanto mejor sea ese software, más verde va a ser el tema energético. Porque voy a tener necesidad de cambiar menos baterías. Yo las baterías las tengo que cambiar todos los años, es espantoso. ¿Qué hago con las baterías inútiles? En cambio, si logro por software moderar cada cuánto excito el sistema de radiofrecuencia, con esto te prometen 10, 12 años de batería, y eso es bastante verde. La otra pregunta, que me la perdí. Disculpa, era acá, un comentario. Privacy by design, minimizar los riesgos, y es algo por donde empezar. Si yo diseño todo, hago todo, y después me empiezo a preocupar, y acá esto, alguien pensó que podía pasar tal cosa. Entonces ahí es donde empiezan los problemas, porque gente astuta, como son los atacantes, enseguida descubren las vulnerabilidades de sistemas mal diseñados. En cambio, si uno utiliza ese proceso de privacy by design, logra prever desde un principio todos los posibles errores que no deberían cometerse, y solo tiene el producto final una vez que pasó por esas etapas. En contra de desarrollar el producto a mucha velocidad, tener rápidamente un prototipo, pero después encuentro, pero no le puedo cambiar la fecha, y si alguien me cambia la fecha, me está dando datos de otra fecha. ¿Cómo es esto? ¿Alguien previó que la fecha esté en un lugar inaccesible? Que, bueno, no lo tuvimos en cuenta. Bueno, marcha atrás, hay que diseñar de vuelta. Por eso, Privacy by Design es una clave que ayuda, pero nadie puede decir que solamente con eso nos podemos olvidar de todo lo demás. Por algo están tantos estándares, tantas recomendaciones, tantos checklists, quizás sean demasiados, pero por eso hay una persona que yo admiro mucho, que es del PMI, que usa un concepto que se llama Discipline Agile. Discipline Agile parte de la base de que uno tiene que ajustar su forma de trabajo de acuerdo a los resultados que quiere tener. O sea, no es cuestión de aplicar siempre la misma regla todo el tiempo, una cosa fija, sino que en este entorno, en estas condiciones, me tengo que comportar de esta manera, tengo que tener estas previsiones. En otro entorno, puedo tener reglas distintas, previsiones distintas. No quiere decir que esté mal ninguno de los dos, pero son conclusiones diferentes. Entonces, él escribió un libro que se llama Choose Your Way of Working, elige tu forma de trabajo, que se basa justamente en eso, en que hay tantas herramientas, Scrum, qué sé yo, que si uno a todo le va a aplicar Scrum, termina medio loco. Entonces, en esta aplico Scrum, en esta otra explico Waterfall, en esta otra aplico, no sé, otra tecnología de desarrollo distinta. Entonces, el asunto es mantener la mente abierta, ver que hay muchas cosas, y luego el rol importantísimo de la persona que define es saber elegir cuál de las recomendaciones, cuál de los checklists, cuál de las garantías de seguridad va a adoptar para su dispositivo que cuesta $38. No se olviden de eso. Puede llegar a costar tanto más si le meto toda la parafernalia, lo hago certificar y todo lo demás, ya no lo voy a poder vender a $38. Y si voy a colocar miles de dispositivos, el costo es fundamental. Por eso el costo versus la funcionalidad es parte de la decisión de por dónde tengo que encaminar mi esfuerzo. Estoy quedando afónico. Bueno, ya acabamos. Nada más los comentarios que no quiero saltarme.
Gracias por la exposición magistral, gracias por la organización, por la conferencia excelente, igual en el YouTube, fantástica sesión. Y bueno, pues también a nombre del grupo de IoT, Internet de las Cosas y Ciberseguridad en la región LAC, te queremos dar las gracias por la disposición del tiempo, por este tiempo que tuviste para impartir esta magnífica conferencia. Y bueno, agradecerles a todos también, a los que nos acompañaron. Tuvimos también más de 8 usuarios simultáneos en YouTube, más los que están en ISOC y los que están aquí presentes, también les agradecemos. Gustavo, también, de nuevo, muchísimas gracias. En breve te haremos llegar la constancia de participación, y a los demás los invitamos a formar parte del grupo de Internet de las Cosas y Ciberseguridad LAC, en donde, uno de los integrantes que tenemos es nuestro conferencista Gustavo Yanatacio. Si me permiten dos palabras finales. Claro. Mi recomendación más valiosa: visiten el sitio iota.org y visiten el sitio Fiware, FIWARE.org. Allí está lo más valioso de todo lo que podemos llegar a necesitar. Muchas gracias, y le cedo la palabra a Oscar Guiudis. Bueno, Gustavo, estamos realmente todos muy agradecidos e impresionados por tu charla, por este webinar, y creo que este puede ser el punto de partida para otros webinars en el 2022, y algunos que quizás podamos organizar en conjunto con Nicolás Fimarelli, Alessandro Morales de Perú, que su especialidad son las redes low power, y bueno, conmigo, que también estoy a disposición. Yo quiero aprovechar de invitarlos, que en IEEE existe la iniciativa Smart Cities, y nosotros ofrecemos la posibilidad de que se dicten webinars. Nos encantaría que esta forma de agrupación de profesionales tenga un lugar en esa forma de transmitir información, pero tiene que ver un poco con temas de ciudades o villas inteligentes. Entonces, sistemas que permitan el acceso económico a los llamados Smart Village podría ser un tema muy interesante para IEEE, que ustedes hagan una presentación con vuestras ideas y resultados. Así que bienvenidos, cuando quieran hablamos del tema. Ok, después en todo caso nos pasan la información y convidamos una charla, ¿sí?, con los demás. Bueno, y quiero agradecer a todos los participantes que están por el canal de ISOC o por nuestro canal de YouTube, y los que están aquí presentes por Zoom. Si tienen ganas, aquellos que gusten pueden abrir sus cámaras, así nos vemos las caras y nos saludamos y nos conocemos, porque esta es una familia que va creciendo y se mantiene en el tiempo. Por mi parte, muy agradecido. A las órdenes. Chau, chau. Una foto del grupo podríamos sacar, ¿eh?